Hablaremos de la topografía macroscópica del sistema nervioso central, sobre todo del encéfalo y los hemisferios cerebrales. Para el estudio del sistema nervioso, vamos a dividir al sistema nervioso en un sistema nervioso central que comprende el cerebro y la médula espinal, un sistema nervioso periférico que va a comprender los pares craneales, todos los nervios raquídeos, los ganglios relacionados con los nervios craneales y raquídeos y todos los órganos receptores periféricos. Y finalmente el sistema nervioso autónomo, que hace referencia a la parte del sistema nervioso que participa sobre todo en la regulación de todas las funciones viscerales, como por ejemplo el corazón, la respiración, todo lo que es no voluntario, pero necesario para la vida, que también se localizan algunas estructuras dentro del sistema nervioso central y otras dentro del sistema nervioso periférico. Entonces, empezaremos hablando de este sistema nervioso central. El sistema nervioso central, para su estudio, como decíamos, lo vamos a dividir en cerebro y en la médula espinal. Este cerebro, a su vez, le vamos a describir los dos hemisferios cerebrales. Los dos hemisferios cerebrales, vamos a describirle el tallo cerebral, que lo comprende el mesencéfalo, el puente y el bulbo, el tallo cerebral, y finalmente el cerebelo. Entonces, el cerebro deriva de la palabra latina cerebrum. Antiguamente el que propuso el término encéfalo fue Platón, por su teoría cefalocéntrica. Antes los antiguos egipcios tenían una teoría cardiocéntrica que Aristóteles adoptó y pensaba que el cerebro era el sitio donde nada más se enfriaba la sangre. Sin embargo, se fue revolucionando esta teoría, en donde se pensaba que el cerebro, los surcos del cerebro eran una analogía al campo arado donde se plantaba la semilla divina para originar conciencia. El cerebro tiene una consistencia semisólida, está empaquetado y pesa más o menos 1400 gramos en el adulto. Es un poco más pesado el cerebro masculino que el femenino, pero esto no guarda relación con la inteligencia. De hecho, el cerebro humano más pesado registrado ha sido de 2,850 gramos, 2,850 gramos, en un paciente epiléptico con déficit mental, mientras que el cerebro de Einstein pesaba 1,230 gramos. ¿Okay? El cerebro está protegido del ambiente externo por 3 barreras. Entonces, barreras que protegen es el cráneo, 2, las meninges, que son la dura madre, la aracnoides y la pia madre, en este orden. Y finalmente la otra protección o barrera que tiene el cerebro es el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Entonces, podemos hacer una revisión rápida de estas estructuras. Si nosotros hacemos una revisión rápida de las barreras que protegen al cráneo, al cerebro, vamos a tener en primer lugar el cráneo. Y si hacemos una vista lateral de este mismo, aquí tendríamos los huesos propios de la nariz, aquí la órbita o reborde orbitario, aquí tendríamos el hueso malar, articulando con la apófisis cigomática del temporal, tubérculo preglenoideo, la cavidad glenoidea, la apófisis estiloides, la mastoides, y aquí vamos a hacer un
la bóveda craneana. Aquí tendríamos el ala mayor del esfenoides, y aquí la escama del temporal, y aquí articulando la sutura coronal del frontal, y aquí la sutura landoidea. Aquí tendríamos el resto de la apertura piriforme con el maxilar superior y el incisivo medial lateral, el primer premolar, segundo premolar, y el primero, segundo y tercer molares, y hacia abajo el primer incisivo medial lateral canino, primer premolar, segundo premolar, primero, segundo, tercer premolar, y la rama ascendente con la apófisis coronoides, la articulación del cóndilo de la mandíbula con la cavidad glenoidea y la escotadura coronoidea. Entonces, sería una vista lateral más o menos del cráneo, foramen supraciliar, infraorbitario y mental. Y si nosotros hacemos un corte, veremos que este cráneo se divide en un macizo facial, que es la parte más anterior, y el maxilar inferior, una porción que está abajo, que es la base del cráneo, y la porción de la bóveda craneal, que es lo que va a contener el encéfalo. Entonces, si nosotros hacemos un corte a este nivel axial y lo vemos por arriba, lo que veríamos es, primero, el díploe, que es el hueso compacto y hueso esponjoso. Aquí veríamos todo el espesor del díploe, la tabla externa y tabla interna, y aquí veríamos el frontal, que tiene por la parte interna muchas rugosidades y tiene una escotadura, que es la escotadura etmoidal del frontal, y esta es la parte interna que está superior a las órbitas, y aquí estaría la escotadura etmoidal con la lámina perpendicular y la apófisis crista galli siguiéndose con la cresta frontal media. Hacia atrás, aquí estaría la lámina cribosa a los lados de esta lámina perpendicular, y hacia atrás tendríamos las alas menores del esfenoides rematando en las apófisis clinoides anteriores. Y aquí tendríamos medialmente los forámenes ópticos, el surco del quiasma, el tubérculo celar, el piso de la silla. Aquí vamos a esquematizar las clinoides posteriores con la lámina cuadrilátera, y vamos a poner aquí la porción petrosa del temporal, que es una pirámide, que aquí muestra su conducto auditivo interno. Aquí vamos a separar el foramen rasgado anterior con la porción del ala mayor del esfenoides y la porción escamosa del temporal. Aquí la del otro lado, aquí con la escama del temporal, y vamos a tener aquí la fisura orbitaria superior, aquí un foramen que es el redondo mayor, aquí el foramen oval, y aquí en la espina el foramen espinoso, redondo mayor, oval y espinoso, y a los lados un surco que es el surco carotídeo, que está por arriba, está anterior y dentro del seno cavernoso al foramen rasgado anterior o foramen lacerum. Se continúa con el clivus, que este clivus es la porción del occipital, de la apófisis basilar del occipital con la unión del cuerpo de los esfenoides, y aquí se me va a formar un foramen que es el foramen rasgado posterior o foramen yugular, que tiene una porción nerviosa adelante donde van a salir los pares craneales 9, 10 y 11, y una porción vascular donde sale este seno sigmoides, donde desemboca este seno sigmoides, que finalmente va a dar lugar a la vena yugular. ¿Va? Ok. Bueno, esta es la base a grosso modo del cráneo, y si nosotros hiciéramos un corte aquí axial
sagital, justo en la línea media, lo que haríamos es que estas estructuras tienen pisos. O sea, aquí estaría la porción del frontal, el diploe, aquí con el seno frontal aéreo, que estaría aquí, el seno frontal aéreo, y esto continuándose con la parte superior de la órbita, y esta parte superior de la órbita continuándose con la lámina cribosa y los senos etmoidales y frontoetmoidales, y hacia abajo, siguiendo con el plano esfenoidal para terminar en las clinoides anteriores y clinoides posteriores y haciendo el clivus, ¿verdad? Entonces aquí haciendo el clivus, y aquí hacia atrás tendríamos el foramen magno, o sea, foramen clivus, foramen magno, aquí está el clivus, foramen magno, y aquí estaría la bóveda craneal con el frontal, el parietal y el occipital, ¿va? Frontal, parietal y el occipital. Entonces aquí estaría la coronal, aquí la landoidea. Entonces todo lo que queda aquí sería la cara lateral. Entonces, a grosso modo, esto sería un corte sagital del cráneo, y a continuación repasaremos brevemente las meninges. Como ya habíamos dicho, la segunda barrera son las meninges, que son de afuera hacia adentro, la dura madre, la aracnoides y la pia madre. La dura madre es un tejido conjuntivo fibroso y fuerte que está dispuesto en dos capas, una capa que es más externa, que es la parietal, y una capa que es más interna, que es la visceral. O sea, son como dos membranas muy delgadas y muy adheridas entre ellas, y van a estar cubriendo toda la superficie del cerebro. Entonces, si nosotros hiciéramos aquí en nuestro esquema, vamos a ver que va a ir por esta dura madre, va a ir cubriendo toda la porción de la bóveda de un lado del cerebro, o sea, de los dos lados, pues, pero va a cubrir todo el cerebro y va a cubrir toda la porción de todo el piso, todo este piso del que hablábamos del cráneo. Entonces va a envolver a todo el cerebro. Sin embargo, esta dura madre tiene una peculiaridad, porque el cerebro son dos hemisferios que están partidos por una línea que se llama fisura interhemisférica. Entonces tiene la peculiaridad, esta dura madre, que aquí en la apófisis crista galli, que está en el etmoides, se va a insertar, y lo que va a ser una estructura llamada hoz cerebral, de este modo. Y esta hoz va a hacerle al cerebelo, en esta porción, una tienda. Por esa razón, esta hoja que está aquí por arriba del cerebelo se le llama tentorio. Y aquí va a dejar un hoyo, va a ser un hoyo de cada lado, o sea, cada lado de la dura madre que está cubriendo este piso. Cuando llega a la línea media, se unen estas dos hojas, hacen esta hoz cerebral, pero en la parte posterior hace este tentorio, pero deja un hoyo para que entre el tallo cerebral, a lo que se conoce como incisura tentorial. Y aquí también va a ser un hoyito para que pase el tallito hipofisiario y la hipófisis quede dentro de la silla turca, a lo que se le llama diafragma celar. Entonces, si nosotros viéramos tratando de hacer un dibujo en tercera dimensión y oblicuo, en donde aquí tuviéramos a la apófisis crista galli, y aquí estaría la lámina perpendicular, y aquí seguiría el frontal. Entonces nuestra hoz cerebral iría de esta manera, y aquí estaría insertándose por arriba del cerebelo, y aquí estaría dividiendo los dos hemisferios cerebrales, esta hoz, porque es como una guadaña, y esta hoz va a ser esta incisura tentorial por donde va a pasar el tallo cerebral de un lado,
Entonces aquí estaría la hoz de la incisura tentorial, aquí estaría siguiendo el clivus hacia abajo, aquí estaría ¿cómo se llama? El plano esfenoidal, y aquí el clivus, y aquí del otro lado estaría aquí este tentorio. Entonces este es el tentorio, esta es la hoz del cerebro y que cubre al cerebro. Entonces, donde la hoja de dura madre que viene de un lado del cerebro se junta con la otra, en la parte superior de esta hoz cerebral lo que vamos a encontrar son unos tubos. Se van a hacer una especie de tubos venosos que tienen endotelio vascular venoso, pero son repliegues de dura madre que van a llevar la sangre venosa. En esta posición, en la parte superior de la hoz, va a estar el llamado seno sagital superior, mientras que en la parte inferior de la hoz hay otro tubito que se llamará seno sagital inferior. Vamos a ver que en todos lados de esta dura madre, en este punto donde la hoz se llama seno recto, a los lados se va a formar los senos transversos. En este punto es la confluencia de los senos, o prensa de erófilo, o presa de erófilo, algunos autores presa, otros prensa de erófilo. Este sería el seno transverso, y se va a continuar hacia abajo este seno transverso con el seno sigmoides. Tenemos otros senos menores como el seno petroso inferior, el seno petroso superior, los senos esfenoparietales, el seno cavernoso, que son simples repliegues de la dura madre. Pero esta dura madre, como está entre el cráneo y la aracnoides, me va a formar dos espacios virtuales. ¿Cuáles son estos dos espacios? Un espacio epidural entre el cráneo y la dura madre, y es importante también decir que esta dura madre se va a estar fijando a estas suturas del cráneo. Esta dura madre, por la parte interna endocraniana, donde hay sutura, ahí se va a identar por fuera esta dura madre. Entonces, lo que hace un espacio epidural, y entre la dura madre y la aracnoides voy a tener un espacio subdural. La aracnoides, del griego aracne, es una membrana avascular, pero que va a tener también dos capas y que va a cubrir el cerebro también en su totalidad, y entre estas dos capas, parietal y visceral, van a pasar todos los vasos sanguíneos cerebrales, y aparte va a fluir el líquido cefalorraquídeo. Entonces esa es la segunda, la aracnoides, es avascular y también cubre toda la totalidad del cerebro, y discurren por ahí todos los vasos sanguíneos cerebrales y el líquido cefalorraquídeo. Y finalmente la apia madre, que es una membrana transparente y muy delgada, adherida de forma muy estrecha al tejido cerebral, ¿ok? Hay una membrana que se llama pia aracnoides, que es donde estas relaciones vasculares de todos los vasos sanguíneos cerebrales entran y salen de estas dos capas. Si una de estas meninges se infecta, es una condición mortal que se llama meningitis, y puede atentar contra la vida de un paciente. Finalmente, el líquido cefalorraquídeo hablaremos a profundidad de él en otro capítulo. Entonces, ya hablando propiamente del cerebro, del encéfalo, al encéfalo y sus hemisferios, lo vamos a describir en su topografía macroscópica externa en una cara lateral, una cara medial y una cara ventral o inferior. Entonces vamos a ir describiendo estas caras una por una.
El cerebro guarda forma de su continente, o sea, de la base del cráneo que lo contiene, y se va a ver que este cerebro tiene una forma convexa en su borde superior, y le vamos a describir en el borde inferior de esta manera dentro del cráneo. Hacia la 14ª semana de desarrollo fetal va a aparecer un surco que va ligeramente hacia arriba y que es lateral, que recibe el nombre de surco lateral o de Silvio, por el anatomista que lo describió. Más o menos hacia esa misma semana también aparece otro surco que es menos prominente en la porción lateral, pero hacia la porción medial es más prominente, que es este surco, que es el surco parieto occipital. Hacia la parte medial de esta convexidad que forma el cerebro, vamos a ver otro surco que va a formarse, que vamos a ver que no llega a la fisura de Silvio, que es el surco central o de Rolando. Surco central, o antes llamado de Rolando por Luigi Rolando, que lo describió y el que se le atribuyó la descripción. Sin embargo, el francés Victor Cyr ya lo había descrito mucho antes. Si nosotros recordamos la anatomía de la base del cráneo y recordamos que en esta porción petrosa del temporal, en este borde, está sentado este cerebro, porque este cerebro esta base del cráneo tiene un piso anterior, un piso medio que baja y un piso posterior. Vamos a ver que más o menos desde el polo más posterior y 5 centímetros hacia adelante, sobre el borde superior de la porción petrosa del temporal, se va a hacer una muesca, que es la muesca preoccipital, también llamada incisura preoccipital de Meynert, antes llamada así, y no es más que la muesca que se hace 5 centímetros por delante del polo más posterior del occipital, por el borde superior de la porción petrosa del temporal. Entonces, si nosotros normalmente se traza una línea convencional que va de la muesca parieto occipital, preoccipital al surco parieto occipital, y otra línea que va perpendicular de la fisura lateral o surco lateral o de Silvio, y esto nos va a dar la división anatómica de los lóbulos. Por delante del surco central o de Rolando, hacia el borde anterior y toda la porción superior del surco lateral o de Silvio, tendremos el lóbulo frontal. Por detrás de este surco central o de Rolando, pero por delante de esta línea parieto occipital y del surco lateral o de Silvio, tendremos el lóbulo parietal. Por debajo de esta fisura lateral o de Silvio, hacia el surco, hacia esta línea perpendicular que va al surco, a la línea parieto occipital, tendremos el lóbulo temporal. Y por detrás de esta línea parieto occipital tendremos al lóbulo occipital. ¿Okay? Y es así como empezamos el estudio de la cara lateral del encéfalo.
el desarrollo del cerebro es girencefálico. Esto quiere decir que se van a formar surcos que van a dar lugar a giros. Entonces vamos a ver que por delante de este surco central va a haber otro surco, se va a formar otro surco, que sí va a llegar hasta la cisura lateral o de Silvio. Este va a ser el surco precentral. Y se van a formar otros dos surcos que son horizontales a este surco precentral, que va a ser el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Entonces, de ahí que estos surcos nos van a delimitar estos giros. De hecho, en los niños, cuando no se desarrollan estos surcos, se habla de una lisencefalia, el cerebro liso, o cuando son surcos muy pequeños y en mucha cantidad, se habla de una polimicrogiria, y esto da lugar a manifestaciones clínicas como epilepsia o retraso mental. Entonces, entre este surco central y este surco precentral se va a delimitar el giro precentral. Y estos estos surcos frontales van a delimitar al giro frontal superior, al giro frontal medio y al giro frontal inferior. Este giro frontal inferior, a su vez, por un alargamiento de esta cisura lateral o de Silvio, vamos a tener un surco anterior de esta cisura lateral o de Silvio y un surco ascendente, el surco ascendente. Y eso va a delimitar en el giro frontal inferior 3 subgiros, que es el giro orbitario, un pequeño giro que tiene forma triangular, de aquí, que es el giro triangular, y otro pequeño giro que es una especie, que es el límite, el borde o tapadera, que es el giro opercular, que es este giro de aquí, que es el giro opercular o el opérculo, que quiere decir tapadera. Entonces, esta prolongación de estos surcos va a subdividir estos giros, este giro frontal inferior en el giro orbitario, en el triangular, y el opercular. En el lóbulo parietal y paralelo al surco central va a haber otro surco que también va a llegar a la cisura lateral de Silvio, que es el surco postcentral. Y a la mitad de este surco postcentral va a haber un surco que va de forma horizontal hacia atrás, que es el surco intraparietal. Entonces, este surco postcentral y el surco intraparietal nos va a dividir al lóbulo parietal en 3 giros: al giro postcentral, al lobulillo parietal superior y al lobulillo parietal inferior. O sea, son los 3 giros que se encuentran en el lóbulo parietal.
lóbulo temporal vamos a observar dos surcos que son paralelos a la cisura lateral o de Silvio, que va a ser el surco temporal superior y el surco temporal inferior. ¿Okay? Entonces es el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Y me va a dividir este lóbulo temporal en tres giros: en el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior, que ya veremos en la porción inferior, en la cara inferior del encéfalo, que se va a continuar como giro temporo-occipital lateral. Entre este giro temporal superior vamos a ver que aquí hay unos giros que son de transición entre el temporal y el parietal. Y este giro de transición, donde va terminando, donde el giro temporal y llega al lobulillo parietal inferior, todo este giro que se hace aquí es el denominado giro supramarginal, el denominado giro supramarginal. Y la continuación también, la transición de este giro temporal medio con el lóbulo parietal, nos va a formar este giro que hace como un ángulo, que es el denominado giro angular. Entonces, estos giros de transición, tanto este giro supramarginal, que es la continuación del giro temporal superior hacia el parietal, y el giro temporal medio hacia el parietal, el giro angular, son los giros que se forman aquí entre el temporal y el parietal, y el temporal con su giro temporal superior, temporal medio y giro temporal inferior. Finalmente, el lóbulo occipital, para la anatomía de esta cara lateral del encéfalo, vamos a ver en este lóbulo occipital un surco que es muy poco pronunciado en la cara lateral, que es la cisura o surco calcarino en la parte posterior del polo. Y este surco calcarino va a estar rodeando el otro surco, que es el surco semilunar. Y este surco semilunar va a estar delimitando al giro semilunar alrededor de este surco calcarino. Y continuación de este surco intraparietal, vamos a ver que va a haber un surco occipital transverso, que es la continuación de este surco intraparietal hacia el occipital. Entonces es el surco occipital transverso. Y es así como ya tenemos descrita los surcos y giros de la cara lateral del encéfalo. Vamos a ver ahora, si viéramos al cerebro de frente, veríamos los lóbulos cerebrales del frontal. Hacia abajo veríamos los polos parietales, tanto de un lado como del otro, más o menos así. Y aquí veríamos el tallo cerebral. Aquí veríamos el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Entonces ahora vamos a hacer, para ver la vista medial, en esta cisura que es el surco interhemisférico, vamos a hacer un corte justo sagital en esta porción para ver desde este lado la porción medial.
Lo primero que vamos a ver es en la cara medial una estructura que va a ser la gran comisura del cerebro que conecta los dos hemisferios cerebrales, que tiene un pico o rostro, ya veremos, tiene una rodilla, un cuerpo y una cola o esplenio, que es el cuerpo calloso, y este cuerpo calloso se le va a seguir el lóbulo frontal, el parietal y el occipital, y acá abajo el temporal, viéndolo del lado derecho, ¿no? Entonces, este es el cuerpo calloso. Aquí lo vamos a mostrar así, como fibras que van a conectar los dos hemisferios. Y aquí esto se llama pico o rostrum. Vamos a poner aquí pico o rostrum del cuerpo, o rostrum del cuerpo calloso. Aquí estaría esta estructura que sería la rodilla del cuerpo calloso. Este es el cuerpo o tronco del cuerpo calloso, y este sería la cola o el esplenio con S del cuerpo calloso. Vamos a ver que este cuerpo calloso va a tener un surco, que es el surco pericalloso, alrededor de él. Y vamos a ver otro surco que va a ir por arriba de delimitando otro giro, que es el surco, antes llamado pericalloso, ahora surco del cíngulo, cíngulo, ¿ok? Este surco del cíngulo va a llegar más o menos a esta posición, y más o menos, si nosotros tenemos el polo frontal y el polo occipital justo a la mitad de la distancia y 1 centímetro por detrás, vamos a tener la continuación de un giro que se veía en la cara lateral, que es este giro, que es la cisura central o este surco central o de Rolando. Entonces este surco va a ir 1 centímetro atrás de la mitad de la distancia entre el frontal y el occipital, y va a llegar aquí. Es el surco central o de Rolando. Vamos a tener también por delante de él un surco que va a llegar hasta el surco del cíngulo, que es el surco paracentral. Y por detrás de este surco paracentral vamos a tener el surco marginal. Entonces, si se fijan, aquí ya se me están formando giros. Aquí entre el giro central, el surco paracentral y el surco marginal, se me forma una especie de lóbulo, que es el lóbulo paracentral. Y por debajo de este surco del cíngulo va a ser el giro del cíngulo, que se acepta que este giro del cíngulo nace a nivel, inicia aquí a nivel de la rodilla del cuerpo calloso, porque por debajo de este cuerpo calloso, pico rostrum, va a ser el giro subcalloso. Toda esta porción va a ser el giro subcalloso, que se está poniendo en relación con un área aquí que ya veremos, parte del sistema límbico, que es el área septal, justo por debajo del pico rostrum del cuerpo calloso. Este surco del giro del cíngulo se va a continuar hacia atrás como el surco subparietal,
¿ok? Más hacia atrás vamos a tener también un surco que es más prominente en esta cara medial, que también se veía en la cara lateral, que era este surco parieto-occipital. Entonces, este surco parieto-occipital va a ser más pronunciado en esta cara medial. Y el otro surco que también casi no se veía en la cara lateral, que era este surco en el lóbulo occipital, que es el surco, la cisura calcarina, este surco calcarino que va a tener una porción ascendente y una porción descendente. Este sería el surco calcarino o cisura calcarina, y este es el surco parieto occipital, ¿va? Si vemos, entonces aquí estaríamos viendo la cara inferior del lóbulo parietal. Entonces aquí en esta cara inferior del lóbulo parietal lo que vamos a ver es un surco que va a llegar y se va a continuar aquí hacia atrás en el occipital, que es el llamado surco colateral. Y más lateral a él vamos a tener un surco que es el surco temporo occipital, que veremos en la cara inferior. Este surco colateral se va a continuar en la parte más anterior, que también lo vamos a ver en la cara inferior, como el surco rinal, que se va a continuar con una corteza, que es la corteza, que es lo que se llama la corteza entorrinal, y el cuerpo amigdalino, que ya veremos, que es la amígdala temporal. Y de esta amígdala temporal va a salir unos giros, que son los llamados giros dentados. Va a salir primero una estructura que es la fimbria del hipocampo, de esta estructura de la fimbria del hipocampo, que se va a convertir en el fornix, que tiene el fornix, la fimbria del hipocampo. Esta sería la fimbria, y que se va a continuar por arriba del tálamo con el llamado fornix, que tiene una cola, tiene un cuerpo y tiene una columna anterior que va a ir por arriba del tálamo, y esta va a terminar en los denominados cuerpos mamilares. Aquí tendríamos el haz mamilotalámico, aquí llegando del tálamo, aquí vamos a cortar el tálamo. Entonces, aquí estamos ya viendo que este surco colateral me está dividiendo el giro parahipocampal, y por aquí, por abajo de este giro parahipocampal, va a venir un giro muy pequeñito que parece que está estriado, que es el giro dentado, todo relacionado con el sistema límbico. Y este giro parahipocampal, que está medial al surco colateral, se va a continuar aquí en esta porción donde el surco subparietal y el surco parieto-occipital hacen una estrechez, que es el istmo o del parahipocampo, o también la llamada corteza retroesplénica. La corteza retroesplénica o el istmo del parahipocampo, que se continúa con el giro del cíngulo y que se va a continuar con el giro subcalloso y el área septal. Aquí tendríamos ¿cómo se llama? La lámina terminalis con aquí cortaríamos el quiasma óptico, aquí estaría el nervio óptico del otro lado también cortado, aquí el quiasma óptico, y aquí estaría el infundíbulo hipoficiario
cortado también, y aquí estaría los cuerpos mamilares, donde seguiría aquí el tallo cerebral. Entonces, este sería el giro temporo-occipital medial, o también llamado fusiforme, y este es el giro temporo-occipital lateral. Entonces, toda esta porción medial que queda aquí libre es el giro frontal interno, que es la continuación de este giro frontal superior hacia la porción medial. Entonces, luego decíamos entre el surco paracentral y el surco marginal, aquí quedaría el lóbulo paracentral, que es el sitio donde se controlan los esfínteres, ya veremos, y la porción motora y sensitiva de la extremidad inferior. Y luego vamos a tener un giro que tiene forma de cuadro, antes llamado giro cuadrilátero, ahora llamado giro precúneo. Posteriormente sería este giro antes llamado giro triangular, que tiene forma de triángulo, ahora llamado giro cúneo, o el de la cuña. Y finalmente este giro que se continúa para el hipocampo, cuando llega a nivel del esplénido del cuerpo calloso, se va a continuar como el giro lingual. Y son los giros y surcos de la cara medial del encéfalo. Vamos a ver ahora la cara inferior, y para eso vamos a poner una estructura central cortada de manera axial, que sería el mesencéfalo, el tallo cerebral. Aquí la sustancia nigra, el acueducto, los núcleos rojos. Vamos a poner por adelante los cuerpos mamilares, más adelante el tallo hipoficiario cortado, y vamos a poner los nervios ópticos con el quiasma óptico. En esta forma, y a los lados de como referencia vamos a tener las estrías olfatorias, que están delimitando la sustancia perforada anterior de cada lado de así se llama este sitio, y estos continuándose como nervio óptico. Aquí vamos a poner el nervio óptico de un lado, y aquí vamos a poner el lóbulo frontal en la cara inferior, y aquí vamos a tener el lóbulo temporal en su cara inferior, llegando hasta el lóbulo occipital en la parte media, donde se hace otra vez la fisura interhemisférica, rodeando al tallo cerebral. Vamos a ponerlo el del otro lado también, el frontal, aquí esta porción del temporal, aquí el frontal, llegando al occipital, y aquí justo este borde que se está haciendo recibe el nombre, este borde, este surco que se hace alrededor, recibe el nombre de surco del hipocampo. Pero vamos a ver vamos viendo la cara inferior. Entonces,
Aquí es donde estaría el nervio olfatorio que comienza en el bulbo olfatorio. Aquí lo cortamos para ver un surco en la cara inferior del polo frontal, de la cara orbitaria del frontal, que sería el surco olfatorio. Es el surco olfatorio. Y este surco olfatorio me está delimitando hacia medial, este surco olfatorio, un giro que se llama giro recto. Es el giro recto. Y a los lados vamos a tener un surco que tiene esta forma de letra H, que es el surco en H. Tiene esta forma de letra H, que es el surco en H, que me va a dividir la cara inferior del frontal en un giro frontoorbitario medial, un giro frontoorbitario anterior, un giro frontoorbitario posterior y un giro frontoorbitario lateral. Recordemos, este nervio olfatorio termina en lo que se llaman las estrías olfatorias, que están delimitando la sustancia perforada anterior, que ya veremos que es donde entran las arterias que están dándole del sistema del sistema fronto lateral y fronto medial para dar irrigación a estructuras sensibles. Vamos a ver también entonces varios giros en este lóbulo occipital, varios surcos, perdón. Primero vamos a tener un surco que es más lateral, que es el surco temporooccipital, que viene de anterior a posterior. Y este es el surco temporooccipital. Y este me va a delimitar el giro temporooccipital lateral. Y luego vamos a tener otro surco, que es el surco colateral. Es este surco colateral. Es el surco colateral. Y este surco colateral se va a ir hasta anterior y se va a continuar con esta porción anterior. Aquí lo vamos a poner aquí otra vez, este surco colateral se va a continuar aquí. Cuando llega en la porción anterior, este surco colateral se va a continuar como surco rinal, que decíamos que me estaba dividiendo el giro del parahipocampo, ¿va? Aquí vamos a poner el esplenio del cuerpo calloso y aquí la rodilla del cuerpo calloso para orientarnos. Decíamos que cuando este giro parahipocampal llegaba más o menos aquí estaría la cisura calcarina. Este giro del parahipocampo se continuaba como giro lingual, ¿va? Aquí está la cisura calcarina, entonces aquí estaría el giro lingual continuándose como el giro parahipocampal, y que cuando llega en la parte más anterior este surco colateral se continúa como giro rinal y me va a estar dividiendo esta porción que hace un ganchito y que se pone en contacto con el pedúnculo cerebral del mesencéfalo, que es el llamado uncus, el uncus o gancho, y que este uncus, en la profundidad está la amígdala temporal o el cuerpo amigdalino, la amígdala, y me está dividiendo un área que está entre este surco rinal y este cuerpo amigdalino, que se denomina corteza entorrinal. Todo esto importante en el lóbulo límbico de las emociones. Entonces aquí tendríamos el surco temporooccipital y en medio el giro temporooccipital medial, o también fusiforme, porque se ensancha haciendo forma de uso en esta porción. Y es así como tenemos ya descrito a grosso modo la anatomía externa del encéfalo. Veremos ahora
las áreas funcionales de acuerdo a estos giros. Vamos a ver que desde 1909 un neurofisiólogo, Corvinus Brodmann, hizo un trabajo en donde tipificó por la citoarquitectura y numeró todos estos giros del cerebro dependiendo de la citoarquitectura. Y a esto se le suman trabajos como de Wilder Penfield, un neurocirujano estadounidense, Paul Broca, un canadiense, en el que se ven las zonas funcionales cerebrales que a continuación veremos. Justo aquí por delante del surco central o de Rolando y por detrás del surco precentral vamos a tener el giro precentral, que Brodmann denominó como el área 4, y todo este giro se considera como un área primaria, que le vamos a poner área primaria, que sería el área motora primaria o área 4 de Brodmann, que Wilder Penfield, que estuvo estudiando pacientes con epilepsia, los operaba y estimulaba estas regiones, y lo que se dio cuenta es que al estimular esas regiones se hacía una somatometría por los cuerpos neuronales que estaban ahí. Si esta fuera la cisura central o de Silvio, y este sería el lóbulo frontal, y aquí llegaríamos en un corte coronal a la cisura interhemisférica, lo que vio es que cuando estimulaba aquí en la parte más baja, tenía una representación para la lengua muy grande, para los labios, y se iba formando un hombrecillo, aquí la nariz, aquí los ojos, y luego veía que en esta zona cortical se expresaba la mano, pero con un pulgar muy grande, y hacía una especie de hombrecillo en el que aquí estaban la mano más pequeña, y medialmente estaba la pierna. Entonces, entre más cuerpos neuronales había, mayor movilidad va a haber, mayor control va a haber de esa zona. Entonces fue lo que describió como el llamado homúnculo de Penfield. Y entonces aquí se hace un pequeño hombrecillo en la que si estimulaba aquí, dejaba de mover esa parte de la lengua del lado contralateral. Si este es el hemisferio izquierdo, no podía mover esa parte de la lengua derecha, y veía que el pulgar era el que más representación de cuerpos neuronales tenía, y conforme íbamos avanzando hacia medial, íbamos a tener el brazo, la pierna y el pie. Entonces eso fue lo que denominó como homúnculo de Penfield motor en el área 4 de Brodmann. En relación con este giro frontal superior y medio, aquí tenemos un área funcional que es la llamada área 6 de Brodmann, el área 6 de Brodmann. Esta área 6 de Brodmann se divide en una porción superior, que vamos a poner en rojo, una porción superior, esta área 6, y que se va a continuar aquí medialmente
hacia el giro frontal interno, por delante de esta porción que era la porción que correspondía a la pierna del área 4 de Brodmann, ¿va? Entonces este era el área 4 de Brodmann, donde estaban los movimientos del pie, ¿va? Y por delante está esta área en rojo que se llama área motora suplementaria, y por debajo de ella está que todo esto, área motora suplementaria, y esta zona debajo del giro frontal superior y giro frontal medio en la parte posterior, justo por delante del giro precentral, es el área premotora. Área premotora. Entonces, este es el área premotora. Entonces, esta área motora suplementaria, el área premotora, se ha visto que en estudios de resonancia magnética funcional, cuando se dan glucosa radioactiva para marcar el flujo sanguíneo cerebral, se le pide al sujeto que piense en mover, digamos, aquí está el área para la mano, aquí decíamos en nuestro intento de dibujo, aquí está el pulgar, que mueva el pulgar del lado derecho, siendo el hemisferio izquierdo. Entonces, primero, antes de moverlo, se va a activar la corteza motora suplementaria, y una vez activada la corteza motora suplementaria, va a activar a la corteza premotora y luego al área del área motora primaria, del área 4, que corresponde a la mano. Entonces, esta corteza, área motora suplementaria y área premotora, es importante para ejecutar los movimientos previamente aprendidos, para planear, es la planeación del movimiento antes que suceda. Entonces se enciende corteza, área motora suplementaria, área premotora, y luego ya enciende las neuronas de la capa 5, que son las células gigantes de Betz, que van a llevar la información hasta el dedo contralateral, si es el hemisferio izquierdo, hacia el dedo derecho, para poder moverlo. Si por delante de esta área premotora y motora suplementaria, sobre todo en el giro frontal medio, pero también el giro frontal superior, pero sobre todo el giro frontal medio, vamos a tener el área 8 de Brodmann, que es el área de los movimientos oculares conjugados. Esta área lo que va a hacer es, si nosotros tenemos los ojos aquí y la corteza del área 8 se activa, va a llegar, las fibras que están del área 8 se van a integrar con los nervios craneales que mueven los músculos del ojo, el tercer par, cuarto par y sexto par, se van a integrar vías ahí, pero al activarse el área 8 izquierda, van a mover los ojos hacia el lado derecho. Si se activa el área 8 del lado derecho, los moverían hacia la izquierda, porque va cruzado. Sin embargo, si existe una estimulación al mismo tiempo de las dos áreas 8, los ojos se van a mover hacia arriba o hacia abajo. Si hay una destrucción por un sangrado o un infarto de estas fibras córtico-nucleares que van de la corteza del área 8 a los núcleos de los pares craneales 3, 4 y 6, lo que va a pasar es que, como estas dos áreas 8 están en equilibrio, si se lesiona la del lado izquierdo, entonces lo que pasaría es que los ojos van a voltear hacia el lado de la lesión, porque predomina la que está sana. Entonces, eso es una manera de saber cuando hay lesiones por un insulto hemorrágico cerebral o un infarto, que es lo que mueve los ojos
Cuando se mueve el tercer par de un lado, se va a mover el sexto par de un lado, y eso esto está regido en parte por el área 8. En el giro frontal inferior, ya habíamos dicho que se subdividía por esta rama anterior del surco lateral o de Silvio y la rama ascendente en un giro orbitario, un giro triangular y un giro opercular. Este giro opercular es el área 44 y el giro triangular es el área 45 de Brodmann, que Paul Broca, un neurocirujano canadiense, describió en una lesión de un trabajador que estaba trabajando en el ferrocarril. Se enterró por el ojo izquierdo una varilla y lesionó justo a este área 44 y 45, el giro triangular y opercular. Estuvo en coma. Cuando despertó, podía mover perfectamente todas sus extremidades, podía planear los movimientos, no tenía problema de los movimientos conjugados, entendía el lenguaje, pero no podía hablar. Entonces, esta área 44 y 45 se denomina el área de Broca. Y esta área de Broca está implicada para la planeación del lenguaje. O sea, era un paciente que no podía expresarse, pero entendía bien el lenguaje y no tenía parálisis de los músculos para el lenguaje. Sin embargo, hizo un trastorno adquirido del lenguaje que se denomina afasia. Y esta es una afasia motora en el que el paciente entiende bien, pero no puede repetir lo que dice debido a que no puede planear los movimientos del lenguaje, y tiene un lenguaje cortado, sin fluencia, aunque sí comprende y pudiera nominar si no fuera por esta alteración. Entonces, este área 44 y 45 de Brodmann, giro triangular 45, giro opercular 44, es el área de Broca. Si nos vamos a las siguientes áreas, vamos a ver el área 9, el 10, la 11 y medialmente en esta porción el área 12, o sea 9, 10, 11 y la porción del área 12 en la porción medial del giro frontal es lo que se llama la corteza prefrontal. Y esta corteza prefrontal va a dar origen a los síndromes prefrontales, o sea, el conjunto de signos y síntomas es un síndrome que dan una entidad nosológica. Entonces, estos síndromes prefrontales los vamos a dividir en uno dorso lateral, en un órbito frontal o fronto orbitario y en un fronto mesial. Estas áreas del 9, 10 y 11 son sobre todo áreas del síndrome dorso lateral. Cuando se lesiona esta porción dorsolateral del frontal, nos va a dar este síndrome que se caracteriza. Estas áreas lo que sirven es para la motivación. Es el coach, el manager, que va a estar haciendo la planeación del día, y también nos va a mantener atentos, la atención, cuando alguien está hablando. Entonces, una persona que tiene una lesión de esta porción dorsolateral del frontal va a ser una persona responsable, que tenía muchas actividades que hacer. O sea, cuando planeaba
se levantaba para ir a trabajar y planeaba su día, va a ser una persona que se va a volver indiferente a esas motivaciones, no va a hacer planeaciones de su vida y cualquier estímulo lo va a distraer, no va a tener atención a la hora de estar cuando estén escuchando a alguien. Entonces cualquier estímulo que pase, voló la mosca y ya se distrajo, ¿no? Entonces esta es la porción dorso lateral. La porción órbito-frontal, sobre todo en esta parte del área 12 y la porción de orbitaria del frontal, esta porción, vamos a ver, y ya habíamos visto que se puede contundir con el traumatismo craneoencefálico. O sea, aquí estaría cuando hay movimientos de aceleración y deceleración. Esta porción orbitaria del frontal se puede traumatizar y va a dar lugar a laceraciones tanto en la punta del temporal como en la porción orbitaria, y entonces los sujetos se vuelven sobre todo irritables ante estímulos superfluos, se irritan muy fácil y los exageran con mucha ira, lo que llamamos luego que están frontalizados, ¿no? Es característico de los pacientes que van saliendo de un trauma craneoencefálico severo, que tuvieron microhemorragias en la porción basal del frontal y en la punta del temporal, y entonces tienen un síndrome orbitofrontal porque hay mucha irritabilidad. Y finalmente el síndrome frontomesial va a incluir todas estas porciones del área límbica, del área septal y la porción anterior del cíngulo. Entonces cuando esta área frontal mesial, cuando esta porción encefálica se lesiona, lo que vamos a ver son, si es de manera bilateral sobre todo, un síndrome que se llama mutismo acinético. O sea, es un individuo que va, a pesar de no tener parálisis, porque el área 4 está completamente respetada, no está paralizado, lo que se va a ver es que no tiene un lenguaje espontáneo, va a estar totalmente callado, inmóvil, no va a haber espontaneidad en el lenguaje y va a estar totalmente inmóvil y no va a haber nada de movimiento. Entonces, y aparte, como la porción anterior del cíngulo se lesiona, va a haber una indiferencia al dolor. El dolor no lo va a captar como de manera desagradable, y es lo que caracteriza al síndrome frontomesial. En el lóbulo parietal vamos a tener en el surco postcentral laminado de anterior a posterior otra área primaria que va a ser el área somestésica primaria, o sea, o el área sensitiva primaria, que Brodmann caracterizó como el área 3, 1 y 2, y que Penfield en su trabajo vio que este giro es el giro sensitivo primario, donde también describió su homúnculo, donde se van a hacer conscientes todos los estímulos sensitivos: tacto, dolor, temperatura, vibración, el sentido de posición y movimiento. Y también describió Penfield el homúnculo sensitivo, el mismo que ya habíamos visto, nada más que ahora va a estar igual, nada más que en lugar de tener la lengua más grande, va a tener los labios más grandes porque tienen mayor sensibilidad, y en el área de la mano, en lugar de ser el pulgar, ahora el índice, que es el que tiene más sensibilidad, va a predominar, va a ser más grande. Y también hacia la parte medial va a estar el pie con los genitales, para hacer consciente la sensibilidad en el área somestésica primaria 3, 1 y 2 de Brodmann.
Hacia atrás, en el lóbulo parietal superior, vamos a tener el área 5 y el área 7 de Brodmann. Este es el área de asociación somestésica, que es donde se guarda la información de la sensibilidad, la información táctil, para la estereognosia. Entonces, el área de asociación somestésica para la estereognosia. Esto quiere decir que cuando que sin ayuda de la vista, yo con mi puro tacto puedo meter la mano a mi bolsa y puedo diferenciar una moneda de 10 pesos de la de 1 peso sin tener que verla. Esa información se está guardando aquí en el área 5 y 7 de Brodmann, que es área de asociación somestésica. En el giro supramarginal y angular, que son el giro angular, el área 39, y giro supramarginal, área 40 de Brodmann, que habíamos dicho que era la continuación del giro temporal superior y giro temporal medio, van a estar con el lobulillo parietal inferior, van a estar asociados principalmente a funciones de asociación, sobre todo el cálculo, el 39 y 40, para el cálculo, la escritura, la lectura y la diferenciación de la derecha y la izquierda. La lesión de este giro angular y supramarginal va a producir un síndrome que se llama síndrome de Gerstmann, donde el paciente, Gerstmann, en el que el paciente no puede diferenciar la izquierda de la derecha, tiene problemas para el cálculo, tiene dislexia o alexia y acalculia, problemas para el cálculo. Si vemos más hacia abajo en relación con este giro temporal superior y medial, si viéramos aquí una vista superior del lóbulo temporal, en esta parte superior hay unos giros que son los giros transversos de Heschel. Y aquí está la denominada área 41 y 42, que es el área auditiva primaria. En la profundidad, aquí en la profundidad hacia adentro de este es el área 41 y 42, es el área auditiva primaria en los giros de Heschel. Y rodeando esta área está, para entender los sonidos, que es el área 41 y 42, está un área de asociación rodeando esta área, que es el área 22, que en el hemisferio dominante esta área 22 es el área de asociación auditiva, que en el hemisferio dominante, si es diestro el sujeto, en el 98% de los casos, y si es zurdo el sujeto, en el 96% de los casos, es el lado izquierdo. El área de asociación auditiva del lado izquierdo en el hemisferio dominante se llama área de Wernicke, y es donde el sujeto de esta área de asociación lo que va a hacer es interpretar y darle sentido a los sonidos. Entonces, Wernicke, que era un psiquiatra, veía pacientes que tenían lesionada esta zona, y lo que pasaba era que eran pacientes que no entendían el lenguaje, era como si le estuvieran hablando en otro idioma. Sí podían articular palabras porque el área de Broca estaba totalmente intacta, sin embargo no les hacía sentido lo que escuchaban y el idioma les era extraño. Entonces eso es una afasia sensitiva, al contrario de la afasia motora de Broca. Esto es una afasia sensitiva, como si le estuvieran en otro idioma. Si esta lesión es del hemisferio derecho no dominante, lo que va a suceder es una amusia, que lo que va a pasar es que las voces ya conocidas, por ejemplo, están hablando por teléfono y no van a reconocer la voz
ya conocida o piezas musicales que ellos previamente conocían en el paciente. Si está lesionado el área 22 del lado contralateral, entonces no va a reconocer la pieza y la va a hacer como nueva. Sin embargo, si el área 41 y 42 están lesionadas, no va a entender ningún sonido, no es capaz de procesarlo. En la porción del lóbulo occipital, donde está el surco calcarino, estaría el área 17 de Brodmann, que es el área visual primaria, que es mucho más extensa en la porción interna. Es esta área 17 o área visual primaria. Su lesión genera algo que se llama ceguera cortical o ceguera de Anton, en la que el paciente ve perfectamente los objetos, pero en realidad no los entiende. Él piensa que está viendo, pero en realidad no está entendiendo el color, simplemente los está adivinando, los colores y las formas y las personas que están en su entorno. Él se lo sigue imaginando, pero en realidad no está procesando la información de la visión por lesión de esta área visual primaria, área 17 de Brodmann. El área de asociación visual sería el área 18 y 19 de Brodmann, y esta área se le describen dos circuitos, uno dorsal que va hacia arriba y uno ventral que va por abajo. Y entonces este circuito dorsal que va hacia arriba junto con el área 7 va a ayudar al área visual primaria para ver cuando se entra en una habitación dónde están los objetos, dónde está la mesa, si entro a mi cuarto, dónde está la cama, dónde está un sillón, para no tropezarme. Y esta área ventral va a ver el qué, o sea, las figuras. Si yo estoy leyendo, va a identificar los colores, la forma de las letras. Entonces este es el qué y este es el dónde. Y estas son las áreas de asociación visuales. En relación con esta área 19, en el giro temporal inferior, vamos a tener el área 37 de Brodmann, que es el área del reconocimiento de rostros o de la prosopagnosia, que cuando se ve que en individuos que se lesiona esta porción del giro temporal inferior, va a haber prosopagnosia, donde el sujeto no va a reconocer los rostros de gente conocida. Finalmente, para la percepción de los aromas y de los olores, vamos a tener que en esta porción que habíamos dicho del uncus, que es el área 28 de Brodmann, esta parte del gancho, y la corteza entorrinal, que es el área 34 de Brodmann, va a ser el área olfatoria primaria, y que está ligado muy ligado al lóbulo límbico, que los aromas nos ponen irritables o nos ponen de buen humor. Entonces esta corteza, esta área de asociación olfatoria primaria está en el uncus, área 28, y área 34, corteza entorrinal.